Vamos a continuar con lo que es la unidad 4, control estadístico de procesos. Tenemos aquí el 14.2, gráficas de control para la variación y la media. Y tenemos unas definiciones. Los datos del proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje generalmente vertical y se utiliza para representar los datos, y el otro eje generalmente horizontal y se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez, y la variación asignable resulta de causas identificables como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en los valores graficados en una secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como una línea límite de control inferior y una de límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones de características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable y existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 divisiones estándar de la línea central, y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una división estándar de la línea central. Y tenemos aquí el primer ejemplo que dice monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Con lo que es el tamaño de la muestra de 5 durante 30 días, vamos a evaluar estas dos cuestiones que nos está poniendo aquí. Nos dice gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, y determinar lo que es o hacer una gráfica de medias y de rangos y determinar también si se encuentra bajo control estadístico. Bueno, vamos a abrir el programa para evaluar esos datos. Tenemos ya aquí lo que son los datos. Tenemos un total de, vamos a ver, de 150 datos, ya que se estuvieron tomando muestras, ¿sí? Cada día se realizaron 5 muestras. En el día 1 tenemos 5 muestras, en el día 2 otras 5 muestras y así sucesivamente por un total de 30 días. Como primer paso vamos a realizar lo que nos está pidiendo, lo que es la gráfica de rachas. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y gráfica de corridas. Aquí en columna individual seleccionamos onzas y en lo que es el tamaño del subgrupo seleccionamos 5 y le damos a aceptar. Tenemos aquí lo que es nuestra gráfica de corridas, y como siguiente paso vamos a realizar nuevamente otra gráfica, pero ahora con el tamaño del subgrupo de 1, esto con la finalidad de poder comparar ambas gráficas. Como podemos observar en esta gráfica, tenemos aquí los datos por cada uno, que en este caso son 150 datos, son datos individuales, y de este lado tenemos los datos en subgrupos. De un total de 30 muestras tenemos subgrupos de 5. Los puntos azules que se ven aquí significan las medias de cada subgrupo, y los puntos de color gris pues las mediciones de cada uno de los subgrupos. Aquí en este caso podemos observar datos como el número de corridas de la mediana, que es de 86, el número de corridas esperadas, la corrida más larga de la mediana, en este caso que es de 5, aquí la corrida más larga de la mediana es de 3,
tenemos datos como los valores de P, valor de P aproximado para crear conglomerados y el valor de P aproximado para las mezclas. Podemos decir que en este caso los valores de P son los que más ocupamos nosotros. Aquí no nos está marcando un nivel de confianza, aquí un nivel de significancia, por lo tanto decimos que es de 0.05. No, aquí como podemos observar, nuestros valores de P son mayores a ese 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados, tendencias u oscilaciones. Y de otro modo, por otra parte, vemos que aquí el valor de P es un poco mayor a lo que es ese 0.05. Con esto vemos que no hay posibilidad de que tengamos mezclas. Esto quiere decir que tenemos datos que se encuentran, o dos poblaciones con datos que en este caso los primeros que se encuentran arriba de lo que es la media y datos que se concentran por debajo de lo que es la media. Aquí tenemos nuestra gráfica de onzas nuevamente con lo que son nuestros datos de subgrupos. Como puede decir aquí, tenemos los puntos de color azul donde nos indican lo que es las medias de cada subgrupo, y aquí tenemos nuestro valor de P en este caso, que es menor al 0.05 en lo que es el valor aproximado para las mezclas, con lo cual podemos concluir que tenemos dos poblaciones, datos que se encuentran por arriba de lo que es la media y datos por debajo, o que se concentran por debajo de lo que es la media. Vámonos ahora a lo que es un estadístico, gráficas de control, y nos vamos a ir a gráficas de variables para subgrupos y seleccionamos gráfica XR. Aquí nos vamos a ir a onzas y en tamaños de los subgrupos seleccionamos 5. En opciones de gráfica XR nos vamos a ir a pruebas y nos vamos a seleccionar todos los puntos. Todas las pruebas, tenemos que un punto tiene que ser mayor a 3 divisiones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo, 2 de 2 más un punto es mayor a 2 divisiones estándar desde la línea central del mismo lado, 4 de 4 más un punto es mayor a una división estándar desde la línea central del mismo lado, y 15 puntos consecutivos dentro de una división estándar de la línea central de cualquier lado. Aquí nos dice 8 puntos consecutivos, una división estándar desde la línea central de cualquier lado. Y le damos a aceptar y aceptar. Tenemos aquí ya nuestra gráfica. Podemos observar cómo se encuentra lo que es la distribución de las medidas. Vemos que los datos están dentro de lo que son los límites de control. No hay que confundir los límites de control con lo que son los límites de especificación, son muy diferentes. Estos límites de control fueron o están realizados en base a lo que son las mediciones proporcionadas, en eso están calculados. Tenemos dos gráficas, en esta que es la gráfica de medias, y aquí lo que es la gráfica de los rangos, que es lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Ya hicimos la gráfica de rachas y ya hicimos ahorita lo que es la gráfica de medias y de rangos. En este caso vemos que los datos sí se encuentran dentro de los límites, por lo tanto decimos que sí se encuentran bajo control estadístico. Ahora nos vamos a ir al asistente en gráficas de control, tipos de datos, continuos, y nos vamos a ir a tamaño de subgrupo. Ya que el tamaño de subgrupo es menor a 8, en este caso es de 5, seleccionamos gráfica XR. Aquí en columna de datos vamos a poner onzas y en tamaño de subgrupo ponemos 5, que es el tamaño de los subgrupos de cada uno de ellos, y estimar a partir de los datos. Tenemos aquí ya nuestra gráfica XR. Aquí ya nos está diciendo es estable la medida del proceso, y aquí ya nos está diciendo que sí, la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica XR. Y tenemos aquí nuevamente las gráficas tanto de media como de rangos, donde vemos que no hay ningún punto que se salga de lo que son los límites de control, tanto superior como inferior. Nuevamente tenemos aquí lo que son las gráficas de media y de rangos, tenemos aquí unas tendencias y observamos que no hay ningún punto que sobresalga de los límites de control. Tenemos aquí lo que es la tarjeta de informe, la cual nos dice que en estabilidad la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas.
En cantidad de datos no necesitamos preocuparnos, ya que la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. En datos correlacionados, si los datos están correlacionados, se puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica XR y la prueba de correlación no es necesaria. Bueno, entonces con esto pudimos determinar mediante la gráfica de rachas y la gráfica de medias y de rangos que nuestros datos sí están bajo control estadístico, basándonos en las mediciones tomadas en muestras de 5 diariamente durante 30 días. Ahora vamos a continuar con lo que es el siguiente. Dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS o de medias y desviaciones estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si se está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Bueno, vamos a cerrar este, ya no lo ocupamos. Y como podemos observar, aquí nuestro tamaño de muestra aumentó. En este caso tenemos 10 muestras por día. Durante 30 días tenemos un total de 300 muestras. Aquí las tenemos. Y vamos a realizar lo que es la gráfica XS. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y gráfica XS. Esto es debido a que ya nuestro tamaño aumentó, en este caso es de 10. Y ya para gráficas o subgrupos, perdón, mayores a 8, utilizamos ya lo que es la gráfica XS. Aquí nuevamente seleccionamos lo que es onzas y aquí en tamaño de subgrupos seleccionamos lo que es 10. En opciones de gráfica nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica XS, donde podemos observar en lo que es la gráfica de medias que tenemos un punto de color rojo, el cual sí sobrepasa lo que es el límite de control superior. Aquí nos dice que, aquí vamos a poner el cursor, nos dice que en la muestra 8 las pruebas fallaron una. Ok, nos vamos a ir a la muestra 8 para poderlo visualizar. Vamos a subir la muestra 5, 6, aquí está la muestra 8. Tenemos valores que se encuentran por arriba de lo que es el límite de control superior, el cual está determinado como 12.0222. Hay que recordar que este no es el límite de especificación. Estos límites están calculados en base a las medidas proporcionadas. En este caso tenemos este punto, ya que vemos que en lo que fue la muestra 8 tenemos valores por arriba de este límite de control superior. En este caso son de 12.25, 12.31 y así sucesivamente. Y aquí ya nos da lo que viene siendo una media de lo que son de esas muestras, que en este caso es de 12.238. En el caso de lo que son las divisiones estándar, no vemos ningún punto que sobresalga de esos límites de control. Bueno, nos vamos a ir al asistente ahora y nos vamos a ir a gráficas de control. En tipos de datos son continuos y en tamaños de subgrupo ahora seleccionamos nuevamente gráfica XS y aquí podemos corroborar lo que dije. El tamaño de subgrupo es mayor que 8, por lo tanto seleccionamos gráfica XS. En el anterior seleccionamos gráfica XR, ya que el tamaño de subgrupo era de 8 o menos. Aquí en columna de datos le damos onzas y en tamaño para subgrupos es de 10. Aquí seleccionamos estimar a partir de los datos y aquí ya nos está diciendo Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable y usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí ya nos está diciendo lo que acabamos de ver, que en el subgrupo 8 tenemos por encima del límite de control superior en lo que es la gráfica XS. Tenemos aquí aceptar y vamos a ver lo que nos dice el resumen de informe. Tenemos aquí, es estable la medida del proceso, está entre sí y entre no, está más inclinado lo que es el no, con un porcentaje de 3.3%. La medida del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo, 3.3%, está fuera de control en la gráfica XS. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y aquí nos está diciendo, este punto de color rojo es el que está por encima del límite de control superior, en este caso de lo que viene siendo la media. En lo que es las divisiones estándar, todos se encuentran dentro de los límites. Nuevamente aquí en este
en esta gráfica, en este informe, vemos el punto que se encuentra muy por encima, y aquí tenemos otro tipo de gráficas, las tendencias. Aquí nos dice que en la prueba 1 fuera de los límites de control, en el subgrupo 8 tenemos ese punto fuera del límite superior. Y tenemos aquí el informe, la tarjeta que nos dice: la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable, que es la que estábamos viendo, que la media no se encuentran los puntos dentro de los límites. Aquí nos dice: un subgrupo 3.3 está fuera del control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control. Aunque el proceso sea estable, debe de investigar que el subgrupo fuera de control, y si tiene un caso o una causa especial, omítalo de los cálculos. En este caso, si fuera una causa especial, se tendrían que hablar nuevamente los datos, lo podríamos omitir, y de este modo pues ya tendríamos todos nuestros datos dentro de lo que son los límites de control. Sin embargo, con las mediciones calculadas en estos 30 días, podemos determinar que tenemos un punto fuera del límite de control en el caso de lo que son las medias. Por lo tanto, a lo que estamos evaluando nosotros es determinar si se está bajo control estadístico o no. En este caso podemos decir que no se encuentra bajo control estadístico, a diferencia de los dos anteriores, mediante la gráfica de rachas y la gráfica de medias y de rangos, en el cual sí se encuentran bajo control estadístico los datos. De este modo terminamos el ejemplo y continuamos con lo que es el ejercicio, el cual nos dice llenado de latas de atún de 140 gramos. Aquí nos dice: una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio del proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días, elaborar las siguientes gráficas. Nuevamente vamos a elaborar lo que es la gráfica de rachas y determinar si se está bajo control estadístico, y vamos a determinar lo que es la gráfica de medias y de rangos y determinar si se está bajo control estadístico. Vamos a abrir lo que son los archivos para poder evaluarlos. Aquí vamos a cerrar este, ya no lo ocupamos. Aquí está. Tenemos ya aquí lo que son los datos. Vamos a evaluarlos. Aquí está, tenemos un total de 240 datos, ya que, como nos dice el ejercicio, fueron 8 muestras al día durante 30 días. Tenemos un total de 240 datos y vamos a comenzar nuevamente con lo que es la gráfica de rachas que nos está pidiendo. Para esto nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad y gráfica de corridas. Aquí en columna individual seleccionamos lo que es el peso del atún y en tamaño de subgrupo de 8 y le damos a aceptar. Tenemos ya aquí lo que es nuestra gráfica de rachas, en este caso con lo que es el tamaño de subgrupo de 8, tenemos lo que son los 30 días y aquí tenemos los subgrupos. Vamos a hacer nuevamente la misma gráfica, pero ahora cambiando lo que es el tamaño de subgrupo a 1 para ver los datos de manera individual y poderlos comparar con la tabla anterior. Bueno, aquí como dije tenemos los datos de manera individual, los 240 datos que son en total. Y de este lado tenemos la gráfica, pero con subgrupos, en este caso de 8. Los puntos de color gris significan las mediciones de cada subgrupo, y los puntos de color azul son las medias de cada subgrupo. Tenemos aquí datos como el número de corridas, el número de corridas esperadas, el número de corridas de la mediana y demás datos. Pero aquí lo que nosotros más ocupamos son lo que es el valor de P. En ambos casos, tanto en lo que es el aproximado para crear conglomerados y el aproximado para las mezclas, es mayor a 0.05, que es el nivel de significancia, el cual no nos está dando el ejercicio, pero recordemos que si no nos da el ejercicio, tomamos el nivel de más común, que es el de 0.05. Por lo tanto, al ser mayores, decimos que no tenemos conglomerados, tendencias ni oscilaciones. En este caso el valor de mezclas también es mayor al nivel de significancia, por lo tanto decimos que hay mezclas. Esto quiere decir que tenemos dos poblaciones, hay datos que se encuentran concentrados por arriba de lo que es la media y por debajo de lo que es la media, y tenemos muy pocos datos en lo que es el centro, que es lo que viene siendo la media. Aquí, como expliqué, tenemos lo que son
los puntos de color azul, lo que vienen representando las medias de cada subgrupo, y en lo que vienen siendo los valores de P igual tenemos valores por encima de lo que vienen siendo el nivel de significancia. Entonces decimos que tenemos datos que se concentran por lo que es arriba y datos que se concentran por debajo de lo que viene siendo la media. Bueno, vámonos a lo siguiente. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y seleccionamos gráfica XR. Ya que tenemos el tamaño del subgrupo de 8, para poder seleccionar la gráfica XR tenemos que tener datos de subgrupos de 8 o menos. Entonces tenemos aquí peso del atún y en tamaño de los subgrupos vamos a ponerle 8. En opciones de la gráfica XR nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Tenemos que un punto tiene que ser mayor a 3 divisiones estándar desde la línea central, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, 6 puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, 14 puntos consecutivos alternando hacia arriba o hacia abajo, 2 de 2 más 1 puntos es mayor a 2 divisiones estándar desde la línea central del mismo lado, y 4 de 4 más 1 punto mayor a una división estándar desde la línea central del mismo lado. 15 puntos consecutivos dentro de una división estándar de la línea central de cualquier lado, y 8 puntos consecutivos es mayor a una división estándar desde la línea central de cualquier lado, y le damos a aceptar. Tenemos aquí ya lo que es nuestra gráfica XR de medias y de rangos, y como podemos observar tenemos datos que se encuentran dentro de los límites de control, tanto en la media como en el rango. Ningún punto sobresale de los límites de control establecidos. Hay que recordar que estos son límites de control, no límites de especificación, los cuales son muy diferentes. Estos límites de control son calculados en base a las mediciones proporcionadas que tenemos nosotros. Tenemos entonces que mediante esta gráfica podemos decir que si se encuentra bajo control estadístico nuestro, aquí está, si se encuentran bajo control estadístico, tanto en la gráfica de rachas como en la gráfica de medias y de rangos. Entonces es lo que pudimos nosotros detectar aquí, y nos vamos a ir ahora a lo que es el asistente y nos vamos a ir a gráficas de control, tipos de datos continuos, en tamaño de subgrupo es de 8 o menos, gráfica XR. En columna de datos seleccionamos el peso del atún y en el tamaño seleccionamos de 8. Estimar a partir de los datos y le damos a aceptar. Ya tenemos aquí lo que son nuestras gráficas. Vemos aquí que nos dice ¿es estable la medida del proceso? Aquí ya nos está diciendo que sí. Aquí nos marca que la medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Tanto en lo que fue la media y de rangos, todos los datos se encuentran dentro de los límites de control establecidos. Y tenemos aquí nuevamente las dos gráficas, tanto de media y de rangos, tenemos unas tendencias, datos dentro de los límites de control. Y tenemos por último la tarjeta de informe que nos dice la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. En lo que es cantidad de datos no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen el 60 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra y la prueba de correlación no es necesaria. Bueno, por lo tanto, pudimos determinar que mediante la gráfica de rachas y la gráfica de medias y de rangos, concluimos que sí se encuentran los datos bajo control estadístico. Ahora vamos con lo que es el siguiente, el cual nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades por día, elaborar una gráfica de medias y de desviaciones estándar o gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si se está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo para poder trabajar con los datos. Cerramos el anterior, ya no lo ocupamos, y tenemos aquí nuevamente vamos a trabajar con los mismos datos, salvo que aquí ya tenemos 15 mediciones por día. Entonces tenemos un total de 450 datos. Aquí los tenemos. Nuestra muestra aumentó. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Aquí en lo que es gráfica XS.
ya que nuestro tamaño de la muestra es mayor a 8. Entonces tenemos aquí peso del atún y en tamaño de subgrupo seleccionamos 15. En opciones de gráfica XS nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas y le damos a aceptar. Tenemos ya aquí lo que es nuestra gráfica XS. Tenemos lo que es de medias y de desviaciones estándar. Aquí podemos observar que en lo que fue la gráfica de desviaciones estándar, sí tenemos un punto que está fuera del límite de control superior. Lo vemos de color rojo. Vemos que la muestra falló en lo que es la muestra 8 y que la desviación estándar de la muestra es de .3857. Nos vamos a ir a la muestra 8. Bueno, aquí fue en este caso lo que es desviaciones estándar. Aquí lo vemos de color rojo. Nos vamos a ir ahora a lo que es el asistente y nos vamos a ir a gráficas de control, tipos de datos continuos. En tamaño de subgrupo le damos gráfica XS. Columna de datos le damos peso del atún y en tamaño le damos de 15. Aquí estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está diciendo, ¿sí? El Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían de cambiar a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Tenemos aquí el subgrupo 8, lo que fue la gráfica S, que es de divisiones estándar, y que un punto está por encima del límite de control superior. Tenemos aquí ya nuestra gráfica, en la cual vemos que nos dice, ¿es estable la media del proceso? Bueno, en lo que es la media del proceso sí es estable, pero en lo que fue el caso de las divisiones estándar sí vemos que hay un punto que está fuera de, dice la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera del límite de control de la gráfica XS en el caso de lo que fue la media. Pero vamos a seguirle observando más. Aquí nos dice en lo que fue la prueba de los límites de control, el subgrupo 8 está fuera del límite de control. Aquí lo podemos observar. Tenemos aquí gráficas donde podemos ver unas tendencias. Aquí tenemos fuera de control excesivo. Aquí tenemos marcado con lo que son los puntos rojos, que es lo que en este caso está pasando. Y tenemos aquí lo que es la tarjeta de informe, nos dice estabilidad. La media del proceso y la variación pudieran no ser estables. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica XS, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control de la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% del subgrupo está fuera de lo que es el control en la gráfica de desviaciones estándar. Hay la posibilidad de que va un 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene la cosa especial, omitirlo de los cálculos. Bueno, en este caso, como podemos determinar en lo que fue la gráfica XS, aumentando lo que fue el tamaño de la muestra, vemos que en nuestra media de nuestros datos, nuestro proceso o nuestros datos, aquí está, sí se encuentran bajo control estadístico. Sin embargo, en lo que fue la desviación estándar, vimos que hay un pico muy alto en el cual tenemos un punto que sobresale de lo que es el límite de control superior, a diferencia de lo que vienen siendo los datos en las gráficas anteriores, en las cuales pudimos determinar que sí se encontraba bajo control estadístico en lo que fue mediante la gráfica de rachas y la gráfica de medias y de rangos. De este modo, así estaríamos concluyendo con lo que es este ejercicio, el cual fue llenado de latas de atún, y estaríamos continuando con la presentación con lo que es el siguiente tema, que es el 14.3, gráficas de control para atributos. Tenemos aquí las definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima
o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Tenemos aquí el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando sus aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Y tenemos aquí el total de defectos. Fueron 20 lotes, cada lote de 10.000 y estos son los defectos encontrados en cada uno de los lotes. Vamos a abrir el archivo para poder evaluar los datos. Como podemos observar aquí, tenemos un total de 20 lotes, cada lote con tamaño de 10.000 y los defectos encontrados en cada uno de ellos. Bueno, como primer paso nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y lo que viene siendo gráficas de atributos, gráfica P. En variables seleccionamos defectos y en tamaño de subgrupos lo que es el tamaño del lote. Opciones de gráfica P, nos vamos a pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Aquí, como podemos observar, tenemos datos que se encuentran dentro de los límites de control. Sin embargo, tenemos puntos de color rojo, los cuales presentan cierta anormalidad. Hay puntos que no siguen una tendencia normal. Esto lo podemos ver si le damos control E nuevamente, nos vamos a opciones de gráfica, en pruebas. Dice que en este caso son 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí por default el programa nos está dando 9 puntos consecutivos. Si nos vamos a lo que viene siendo la presentación, podemos observar que la regla de la racha de 8 dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de lo que viene siendo la línea central. Aquí podemos observar, tenemos 2, 4, 6, 7, 8 y el noveno punto me lo está marcando por encima de lo que viene siendo la línea central, lo cual no es muy común. Y aquí me está marcando también los 9 puntos, en este caso son 2, 4, 6, 8, 9 puntos. En este caso ya me está marcando lo que viene siendo la otra prueba a la que se sometió. Un punto es mayor a 3 divisiones estándar desde la línea central y así sucesivamente con lo que vienen siendo las demás pruebas. Por lo tanto, a pesar de tener puntos dentro de lo que vienen siendo los límites de control, tenemos puntos que no están siguiendo lo que viene siendo una tendencia normal. Como podemos ver, aquí tenemos dos poblaciones con dos medias distintas. Tenemos datos que se concentran por arriba de lo que viene siendo la media y datos que se concentran por lo que es debajo de la media. Podemos ver que aquí hubo una variación en el proceso, ya que aquí a partir de este punto de esta muestra disminuyó lo que vienen siendo las mediciones, están por debajo de la media. Vimos que hay un ajuste en el proceso, el cual no tenemos el dato, pero lo estamos observando en lo que viene siendo la gráfica. Por lo tanto, de este modo estaríamos diciendo que el proceso no está bajo control estadístico. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir ahora a lo que viene siendo nuevamente gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a hacer un diagnóstico para lo que es la gráfica P. Aquí vamos a seleccionar defectos y lo que viene siendo el tamaño del lote. Tenemos aquí la gráfica, el diagnóstico para lo que viene siendo la gráfica de P, que fue la que acabamos de hacer. Dice aquí: el uso de una gráfica de P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considera usar una gráfica P de LANI. Bueno, aquí el diagnóstico ya nos está diciendo que usando esta gráfica pudiéramos tener una tasa elevada de alarmas falsas. Nos recomienda usar lo que viene siendo la gráfica P de LANI. Aquí podemos ver la distribución de los datos que siguen la línea de probabilidad binomial.
Bueno, vamos a realizar lo que viene siendo la gráfica P del ANI. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P de ANI. Nuevamente en variables seleccionamos defectos y en tamaños de subgrupos lo que viene siendo el tamaño del lote. En opciones de la gráfica P nos vamos a pruebas y seleccionamos todas las pruebas. Y le damos a aceptar. A diferencia de lo que viene siendo la otra gráfica, aquí podemos observar, aquí nos está dando un defecto más. Es más sensible a lo que viene siendo esta variación en los datos. Vemos que ya nos está marcando un punto por arriba de lo que viene siendo el límite de control superior. En este caso aquí disminuyó lo que viene siendo el límite de control. Si lo podemos comparar, en este caso es mayor, por lo tanto esos puntos o ese punto se encontraba dentro del límite de control. Sin embargo, al disminuir el límite, ahora este punto está por encima de lo que viene siendo esos límites, y por lo tanto nos lo está marcando aquí con color rojo. Bueno, si nos vamos al asistente, podemos observar en gráficas de control, tipos de datos, atributos que estamos contando. En este caso estamos contando elementos defectuosos en los lotes. No, por otra parte nos da defectos por unidad, el cual en este caso no es el nuestro. Vamos a irnos a gráfica P. En lo que viene siendo columna del número de elementos, seleccionamos defectos, y en lo que viene siendo aquí columna de tamaños de subgrupos, seleccionamos el tamaño del lote. Aquí estimar a partir de los datos. Aquí ya nos está diciendo, Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Aquí dice, bueno, aquí en lo que detectó, que en el subgrupo del 1 al 9 hay cambios en la proporción de elementos defectuosos, y del 10 al 20 también existen cambios en la proporción de elementos defectuosos. Le damos a aceptar. Aquí la gráfica P ya nos está diciendo, es estable la proporción de elementos defectuosos. Ya nos está diciendo que no, con un 20%. La proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, un 20%, están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable, ¿sí? Ya que, como nos está diciendo, se encuentran los datos dentro de lo que son los límites de control. Sin embargo, tenemos estos puntos marcados de color rojo, los cuales marcan una tendencia no normal. Bueno, aquí tenemos el informe de estabilidad. Tenemos aquí buscar en los patrones de tendencia, se asemeja más a lo que viene siendo el patrón de cambios rápidos. Y tenemos aquí que en la prueba 2, el cambio rápido en la proporción de defectos en los subgrupos fuera de control en el 9 y del 18 al 20. Bueno, aquí tenemos ya lo que es la tarjeta de informe, en la cual nos dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos del 20% están fuera de control, y hay la posibilidad de que vea el 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Hay que investigar los grupos fuera de control y omitir de los cálculos aquellos con causas especiales. De este modo estaríamos diciendo que este proceso no se encuentra o que no está bajo control estadístico, y estaríamos concluyendo así este ejemplo. Para continuar con el siguiente, el cual es el ejercicio nuevamente de desfibriladores defectuosos. En este caso nos pide que considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se enlista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Que construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Tenemos nuevamente los defectos detectados en un tamaño de 10.000, son en total 20 lotes, y tenemos aquí los datos. Vamos a abrir el archivo, hasta los vamos a cerrar, ya nos ocupamos. Tenemos aquí ya lo que vienen siendo los datos. En este caso ya tenemos mayor cantidad de defectos, y vamos a evaluar si los tenemos bajo control estadístico. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y gráfica P como primer paso. Nos vamos a ir a variables,
que son los defectos, y en tamaño de subgrupo lo que es el tamaño del lote. Para poder evaluar eso nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas y le damos a aceptar. Como podemos observar, tenemos todos nuestros datos dentro de lo que son los límites de control, ¿sí? Tanto límite de control superior como inferior, y no tenemos marcado ningún punto rojo con todas las pruebas que le realizamos. Eso es bueno para aquí está. Bueno, vamos a ver lo que es el diagnóstico de la gráfica P para ver qué nos está diciendo, si es necesario realizar la gráfica P LANI o podemos quedarnos con lo que viene siendo la gráfica de P. Nos vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributos y diagnóstico de la gráfica de P. Aquí en variables ponemos lo que son los defectos y en tamaño de subgrupos lo que viene siendo el tamaño del lote. Tenemos aquí ya el diagnóstico de la gráfica P para defectos. Nos dice aquí: el uso de una gráfica P no debería de tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Tenemos aquí la distribución de los datos que siguen lo que viene siendo la línea de probabilidad normal. Entonces no es necesario realizar lo que viene siendo una gráfica P de LANI. Ya con esta gráfica P no deberíamos de tener problemas ni alarmas falsas. Entonces de este modo estaríamos viendo que estos datos sí se encuentran bajo control estadístico. Sin embargo, vamos a realizarlo ahora con el asistente. Nos vamos a ir a gráficas de control y en tipos de datos, en atributos, vamos a irnos a gráfica P. Aquí en el número de datos defectuosos es defectos y en columna de tamaño de subgrupo es el tamaño del lote. Aquí nos vamos a ir a estimar a partir de los datos. Tenemos aquí lo que es el informe del resumen. Aquí nos está diciendo: ¿es estable la proporción de elementos defectuosos? Y aquí ya nos está diciendo que sí, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Como podemos observar en la gráfica de proporción, todos nuestros datos se encuentran dentro de los límites de control establecido y no encontramos ningún punto rojo que nos marque alguna falla o alguna tendencia no normal en las pruebas realizadas. Podemos observar aquí en informe de estabilidad lo que es buscar en los patrones la tendencia, que en este caso sigue una tendencia mayor o parecida a lo que viene siendo una mezcla. Y tenemos en la tarjeta de informe la estabilidad: la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. El número de subgrupos no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Por lo tanto, nuevamente concluimos en este ejercicio que todos estos datos de este proceso sí se encuentran bajo control estadístico a todas las pruebas que sometimos en lo que fue la gráfica P. De este modo estaríamos terminando con el ejemplo y con el ejercicio del tema 14.3, gráficas de control para atributos, y de este modo estaríamos llegando a lo que es el final de esta presentación, de este video, que viene siendo la primera parte de esta unidad, la unidad 4. Vamos a continuar con lo que es la segunda parte de este video, pero en un siguiente video. Gracias.